Gracias, queridos hermanos, hoy con este tema tan bonito, tan interesante como es la multiplicación de los panes. Bueno, otro punto que también podemos extraer lecciones, aplicaciones, hemos estado viendo cómo la gente era bastante, hablamos un poquito de eso, cómo el lugar era desierto y Jesús, movido a compasión, pudo pronunciar, enviarlos sin comer no quisiera, no sea que desmayen por el camino, dando a entender que Él quiere darse a sí mismo para que nosotros lo comamos. Y ahí en Juan capítulo 6 Él dice, el que no come mi carne, imagínate, entonces comerlo a Él tiene que ver con comer, entender, comprender todo lo que es su carácter, su persona. Hablamos de que la hora era avanzada, hablamos de una circunstancia religiosa, estaba cerca la fiesta de los judíos, un culto meramente de hombres y para hombres, no para el Señor. Hablamos ahora entonces, vamos a notar en este segmento la contribución de los dones. Si no hubiera estado el Señor presente en aquel momento de caos, porque la gente tenía hambre, los discípulos tenían hambre, realmente tenían aproximadamente 3 días sin comer, siguiendo al maestro y esperando a ver qué les iba a dar Jesús. Entonces, allí vemos primeramente al Señor, cuando le dice a uno de sus discípulos, denle ustedes de comer. Ellos realmente dijeron, ¿y de dónde? ¿Y cómo hacemos? No sabemos, hasta aquí llegamos nosotros. Entonces se abre la oportunidad para que quede claro y para que se haga patente y notorio el poder que habita en este hombre llamado Jesús. Ellos se preguntaron, Alexander mencionó algunos de los prodigios que hizo Jesús delante de sus discípulos y sin embargo ellos lo olvidaban rápidamente. Pero en una de las oportunidades que Jesús calmó una tempestad, los discípulos asombrados, ellos se preguntaron, ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es este? ¿Eh? Entonces, bueno, si el Señor no hubiera estado en esta oportunidad, el desenlace hubiera sido un caos, pero allí estaba Él como el don inefable. Él sabía lo que había de hacer. Deja el Espíritu Santo la reseña. Él le dijo a Felipe, denle ustedes de comer, pero Él sabía lo que había de hacer, lo que tenía en su corazón. Entonces, el Señor primero como el don inefable, luego vemos otro don, otro canal para que fluyera aquel prodigio, para que fluyera aquella gracia de parte del Señor, fue aquel muchacho. Aquel muchacho quizás está como pastor de las ovejas de su familia, de su padre en el desierto, y a ellos se les acostumbraba a darle una viandita, una loncherita para 2-3 días que ellos estaban en el desierto, a veces hasta más. Y lo que aquel muchacho carga es el alimento para quizás ese día y el siguiente día. Era el sustento de él. Pero cuando él oyó que la multitud tenía hambre, él dijo, bueno, esto yo lo voy a dar para que todos coman y se sacien. Entonces mencionaba en el segmento anterior que este muchacho está viendo con los ojos del Espíritu. Este muchacho es la figura de una persona que ha nacido de nuevo. Este muchacho representa el creyente que ha entrado al reino y comienza a andar y a vivir primera y en sus primeros pasos por la fe. Él comienza andando por fe y por eso aquel muchacho dijo, todos se van a saciar con esto. Quizás en mis manos no sirva mucho, pero si yo se lo entrego en las manos a Él, yo sé que todos se van a saciar. Entonces aquí está este muchacho y lo relatan, los 4 evangelios lo relatan, Marcos, Juan hablan de él, dicen que era un muchacho quien ofrendó los 5 panes y los 2 peces. Entonces el muchacho los trae, dice que Andrés le dijo al Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanto? Todavía con incredulidad, todavía con falta de fe. El muchacho sabía qué hacer con a lo mejor él le había dicho al muchacho, no chico, quédate tranquilo, eso no va a alcanzar, pero el muchacho tiene que haber insistido, no, llévame a donde está el maestro, yo quiero dárselos al maestro, esta es mi ofrenda. Entonces uno puede ver cómo los evangelistas cuentan del muchacho que oportunamente vino al Salvador,
trajo 5 panes y 2 pececillos y dejó su ofrenda en manos del Señor. Era su sustento. El muchacho al dar esto tenía que seguir cuidando las ovejas de su padre a expensas de morir de hambre, a expensas de morir en el desierto, como si fuera él está entregando su vida en manos del Señor. ¿Qué le has ofrendado tú, amigo? ¿Qué le has ofrendado tú, hermano? ¿Qué quisieras ofrendarle tú que estás escuchando este programa en esta oportunidad? Los evangelistas cuentan del muchacho que oportunamente vino al Salvador, trajo 5 panes y 2 pececillos y dejó su ofrenda en manos del Señor. Aquí está este muchacho como un canal, como un don de bendición para otros que quizás ni lo conocían. Él no era conocido de ellos, pero fue movido a misericordia, compasión y mostró el amor que él estaba viendo en aquel maestro. Yo me preguntaría allí cuántos panes y cuántos peces tenemos nosotros para el Señor. De hecho este ha sido uno de los temas bastante más manipulados también, sí, por ese mismo caso. Sí. Obligan a la gente a que tienes que dar lo que tienes. No tiene nada que ver con términos monetarios, porque acabo de decir también que este muchacho está ofrendando su vida. Cuando él se queda sin la, ¿cómo fue que me dijiste? Sin la vianda. Cuando él se queda sin la viandita para los días que le restaban en el desierto, él está expuesto a morir, él está expuesto a la muerte. Y Osvaldo dice que las 12 canastas fueron una para cada discípulo. Pero ¿qué tal si esas 12 canastas, el Señor le dijo a los discípulos, llévenle esas 12 cestas a la casa donde vive este muchacho? Sí, porque él fue el primero. Cristo promueve el milagro, pero si no hubiera este muchacho tenido esos 5 panes y esos 2 peces, no hubiera quizás acontecido lo que aconteció, y fue el que actuó en fe. Más nadie se movió en fe. Este muchacho fue el que se movió en fe. ¿Qué tal si el Señor le dijo a los discípulos, ahora esas 12 cestas, cada uno va y lleva una con este muchacho hasta la casa de él? ¿Por qué? Da y se os dará. Lucas 6:38. ¿Cómo se nos va a dar cuando damos? Y estamos hablando de un término de adentro, no estamos hablando nada monetario ni nada físico. El Señor dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Cuando doy de corazón, cuando ofrendo mi vida, cuando doy lo mejor de mí al Maestro, ¿sí? Dice, da y se os dará medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo, hablando de que comienzan a fluir las magníficas glorias, las riquezas y la multiforme gracia de Jesucristo cuando sabemos estar rendidos a sus pies, cuando ofrendamos obediencia, cuando ofrendamos amor, cuando ofrendamos compasión, cuando ofrendamos benignidad, cuando estamos realmente expresando el carácter de Cristo. Es la mejor ofrenda que Dios puede recibir, es el único olor fragante que Él recibe, ofrendar realmente lo que es Cristo en nosotros. Se trata de eso. Mira, otra cosa muy interesante que veo acá también es el mismo Jesús le dice a los discípulos, después que todos comieron y se saciaron, recoger los pedazos, o sea, no desperdiciar nada, que no se pierda nada. No se pierda nada, porque muy bien pudieron haberlo dejado por allí. No, y porque eso es una figura de Él. Correctamente. Y en Él no hay nada que se pierda. Sí, pero los pedazos, o sea, aunque esté en pedazos, aunque nos los den destruidos, vamos a recogerlo y después lo reconstruimos. Sí, es una porción de Él, porque este pan dice que Jesús lo partió y se lo dio a los discípulos. Entonces ahora el primer don, Jesucristo, el don inefable. El segundo don, el muchacho. Entonces después que Jesús bendice los panes y los peces, se los da a los discípulos para que fueran los discípulos los que lo repartieran entre la multitud. Otro detalle que encontramos también aquí en el libro de Marcos y de Juan es que Jesús les dijo a los discípulos hacer recostar a la gente de 50 en 50 y de 100 en 100. Hicieran grupos y se sentaran en grupos de 50 y grupos de 100. No mandó a hacer grupos de 300, de 400, de 500, y estamos hablando que habían un promedio de 10,000, 12,000, 15,000 personas, pero mandó a hacer grupos de 50 y de 100. ¿Para qué? Para que de repente eran 12 discípulos, uno iba a este grupo, otro iba a este otro grupo, ellos se compartieran y realmente cuando lo llevamos a un término espiritual, que Howard es un poquito más diestro en eso, pero una connotación puede ser
que el hermano o la hermana que tienen los dones, que tienen la función de enseñar, de edificar al creyente en el lugar de reunión, se pueda dar abasto, pueda realmente ser conciso el mensaje y que realmente los que estén puedan oír. Usted se imagina una reunión en un campo abierto donde hay 800 personas y sin micrófono o con micrófono, no todos van a prestar atención. Pero en un grupo donde hay nada más 50 o 100, es muy probable que esos sí estén atentos y cada quien esté esperando su porción y la reciba, hablando del mensaje, la predicación, la enseñanza, ¿sí? Correcto. Entonces, pareciera que como que el Señor no está muy acorde con esas mega iglesias de miles de personas. Bueno, habría que preguntar de esos miles que se reúnen en estas mega construcciones, si realmente todos aprovecharon y recibieron la porción de Cristo ese día, ¿verdad? Bueno, sí se la dieron. Sí, y si se la dieron, por sobre todo. Fíjate, Jesús, en este caso, imagínate 12,000 personas en un estadio amontonado allí en un estadio, ¿no? Y alguien dándoles un discurso sin un micrófono. O sea, los 10 que están allí alrededor oyen bien. Los otros 20 oyen el hombre hablando, pero no entienden nada. Y los otros, ¿cuántos miles que hay por allá? Oirían algo. Las mímicas nada más, ¿no? Las señas. Quizás ni lo verán. Entonces, oye, como decimos hace rato, es una multitud bastante grande y para compartir aquella pequeña cantidad de pan, fue o sea, tendría que haber una estrategia para que todos pudieran recibir su porción. Bueno, y está rompiendo también el paradigma de que una sola persona la tiene que hablar. Sí. Él los mandó a dividir en grupos para poner algún apóstol, alguno de los discípulos que lo atendieran y les hablara. No era el solo nada más. Rompió ese paradigma porque hoy día tiene que ser puro pastor el que se pare y hable. No, otra persona no puede. Vamos a hablar de este que es bastante importante porque ahí vamos a encerrar lo que es la parte espiritual y la parte natural, que dicen que él vio que lo venía a buscar y hacerlo rey, y él dice que no, que el reino no era de este mundo como tal en ese tiempo. Entonces, para explicarle a la persona que él nunca tuvo en su mente las intenciones de reinar en un mundo físico como tal. Sí, este es el versículo 15 en Juan. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Sí, es una forma de decir, mi reino no es de este mundo. Ellos dijeron, bueno, este es el profeta que había de venir, este es el Mesías, este va a ser nuestro rey, él es el que nos va a libertar del imperio romano, del yugo romano, pero realmente Jesús no venía a libertar al pueblo natural o a un pueblo natural. El Señor venía a libertar de la esclavitud del alma en cuanto al pecado. Él no quiere romper cadenas visibles, su intención es romper cadenas que están en el alma, que atan al hombre a una perdición eterna, al pecado, a estar de espaldas a Dios. Entonces, dice que él se fue aparte al monte él solo. Entonces, él no le interesa reinar. Hay mucha gente que dice Cristo es rey de Venezuela, Cristo es rey de Barinas, pero realmente él no quiere reinar en una zona geográfica del planeta. Él quiere reinar es en tu alma, en tu corazón, en mi alma y en mi corazón. Allí es donde él quiere tener su trono, allí es donde él quiere asentar su trono. Y de hecho, en la oración que Jesús le enseñó a los discípulos allí en Mateo capítulo 6, él les dice, ustedes deben pedir que este reino venga a ustedes, pídanlo, que se establezca en ustedes, venga a nosotros tu reino, y tiene que ver adentro, interno. Entonces, el reino de Dios, el reino de Jesucristo no era visible, no era natural, no era en un palacio, es y siempre fue su deseo y es su deseo ser rey y señor de cada alma que así se lo permita. Entonces, ratificamos que la mayoría de las personas fueron con la intención de que Jesucristo fuera un rey natural y tumbara el rey que los estaba gobernando y que lo estaba maltratando, pero cuando Él les dice que el reino de Él no es de ese mundo
y que él no los iba a librar de ese yugo que los estaba maltratando, se desilusionaron. Se decepcionaron. Y más adelante, si seguimos escudriñando las escrituras, nos vamos a dar cuenta de que es así. Uno de ellos fue Judas. Cuando Judas vio que Jesús no era ese guerrero con espada y lanza y caballo blanco que los iba a libertar del romano, y resulta que viene Jesús hablando de amor, de perdón, y dijo Judas, no, este es un charlatán, me engañaron, me lo vendieron de una forma equivocada, entonces ahora soy yo más bien el que lo voy a vender a él. Y lo vendió por 30 piezas de plata, usted lo sabe. Entonces, bueno, nosotros también, no sé cuánto pedimos nosotros por Cristo, pero también muchas veces lo hemos vendido. Eso es una realidad también. Muchas veces lo hemos dado por lo que vale un esclavo corneado, porque eso valía un esclavo corneado, 30 piezas de plata, imagínense. Yo creo que si tú haces un sacrificio, y lo estás vendiendo también. Si haces algo para que te den una dádiva, te estás vendiendo a Jesucristo también. Sí, por ahí. Yo creo que cuando aplicas las costumbres antiguas, cuando actúas en ritos ya pasados, ya eliminados, ya abrogados por la ley nueva, por el nuevo pacto, yo creo que lo estás vendiendo. Es una forma de venderlo y de negarlo, como Pedro también. Venderlo y negar la eficacia del nuevo pacto, que entró en vigencia, como dijo Alexander en el programa anterior, con la muerte del testador. Como nosotros, amigos, tenemos que reconocerlo. Todavía tenemos ausencia de Dios en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero ahí está Él, todavía ofreciéndose como el pan vivo que descendió del cielo, como el único sustento que tu espíritu y mi espíritu necesitan para... Entonces, gracias por haber estado en sintonía de este programa. Nos escuchamos el próximo sábado.